No hay vida eterna sin Cristo Jesús. No hay bendición sin Cristo Jesús. Así que podremos tener muchas cosas, pero el que no tiene a Cristo está perdido. Y Hechos capítulo 4 nos habla sobre este tema. Hace 8 días hablamos cómo Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, fueron al templo en Jerusalén y iban a la hora de la oración y llegaron a la puerta llamada La Hermosa y encontraron ahí un paralítico de más de 40 años de paralítico, y ellos lo levantaron de su condición. ¿En el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Y después de hacer este bien a un hombre necesitado, de ver un gran milagro para bendición de este hombre, viene la persecución de los religiosos, de la gente que se oponía a Jesucristo. Hoy en día hay millones de personas que se oponen a Jesucristo, o hay millones de personas más que piensan que es opcional las cosas de Cristo. Las cosas de Cristo son todo lo que está aquí en la Biblia, hermanos. Las instrucciones de Cristo están aquí en la Biblia, y todo es para nuestro bien. Diga, qué bueno es el Señor. ¿Todo es para qué? Para nuestro bien, no para nuestro mal. Si quieren esperar poquito con las imágenes, yo les digo a qué hora. Entonces, mandaron llamar a Pedro y a Juan, los del concilio. Si quieren, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, después del milagro, se juntó una multitud, y ellos aprovecharon el tiempo para predicar de Cristo Jesús, para predicar el Evangelio. Y dice que estaban ellos hablando con el pueblo, y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos saben que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El milagro fue cerca de las 3 de la tarde. Ellos estuvieron con la gente, los aprendieron, los llevaron a la cárcel y dijeron, ya es muy tarde, los dejamos para mañana. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó con los que oyeron creyeron? Dígale al de al lado, creyeron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar la palabra, el Evangelio, y creerán algunos. Aquí dice que muchos. Yo siempre digo, quisiera que muchos creyeran. Dice que muchos creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿A cuántos les gustaría ver 5,000 varones entregados al Señor? Obviamente aquí el número se ha especulado que si eran en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 varones, y algunos dicen que los 5,000 eran con los que se convirtieron después del milagro con el cojo de nacimiento, y se completaron 5,000. Otros dicen que eran 5,000 adicionales. Pero sea como sea,
5,000 varones representaba aproximadamente 20,000 personas, porque implica mujeres, jóvenes y niños. Aquí, ¿cuántos papás traen a sus hijos? ¿Cuántos varones vienen con su esposa? Bueno, entonces es la misma lógica. Menciona varones porque era un número fácil de identificar, pero implicaba muchas más personas, como cuando Jesús alimentó a 5,000 varones, pero que iba la familia también ahí, mujeres, jóvenes y niños. Así que los religiosos siempre, en lugar de decir Jesús es indispensable, debemos confiar en Jesús, creer en Jesús, descansar en Jesús y confiar siempre en Él, se enojaron. Y trajeron a las autoridades, los guardias del templo, para que los pudieran aprender. Y venía un grupo particularmente especial que eran los saduceos también con ellos. ¿Cuántos saben que a veces, aunque sean enemigos, se unen cuando van en contra de alguien que está predicando a Jesucristo? Porque saduceos y fariseos no se llevaban muy bien. Ahora, los saduceos eran racionalistas, eran incrédulos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos y en muchas otras cosas, pero aquí el punto principal por el cual ellos se enojaron y se molestaron es porque Pedro y Juan predicaban a Cristo como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que después de ser sepultado al tercer día había resucitado. Y ellos decían: nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros cenamos, comimos con Él después de su resurrección. Y los saduceos decían: no es cierto, no hay resurrección. Así que ellos eran los racionalistas, como hoy en día hay mucho racionalista que quiere todo entenderlo aquí, si no, no cree. El racionalismo es una filosofía que pone a la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento. Pero miren, la fuente de todo conocimiento viene de Dios y está en su palabra. Muchos quieren ver para entender, pero la Escritura nos muestra que nosotros creemos para entender. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en la primera carta a los Corintios: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, ellos eran un grupo contrario a la fe, porque la fe nos lleva a creer, y después nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y Él nos ilumina para entender las Escrituras, para comprender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Hoy en día hay mucha gente que viene a las iglesias y es muy racionalista. Sigue esa filosofía permeando en la mente aún de cristianos y diciendo: creo que eso está fuera de la razón, de la meditación, de mi entendimiento, de mis pensamientos. Pero la resurrección es una verdad del Evangelio, hermanos. Cristo resucitó, como cantábamos:
sin oposición, porque nadie podía oponerse a él, porque él ya había sido glorificado por el Padre. En Hechos capítulo 21, no lo busque ahorita, narra cómo Pablo venía de regreso de misiones, de su tercer viaje misionero, venía a Jerusalén y sabía que iba a ser arrestado ya. Y él llegó a Jerusalén y ahí fue arrestado por los religiosos, diciendo que él enseñaba cosas contrarias a la ley de Moisés. No voy a entrar en mucho detalle, tú lo puedes leer después. Y entonces lo arrestaron y empezaron a presionarlo. Y en el capítulo 23 traen a Pablo para que presente su defensa de las acusaciones que le estaban haciendo de ir en contra de la ley de Moisés. Y fíjense lo que dice Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. La acusación era que él predicaba también la resurrección de los muertos. ¿Cuántos aquí creen que un día resucitarán? Si morimos antes de que el Señor venga por su iglesia, el día que Él venga, nuestros cuerpos también resucitarán. Serán levantados, transformados, semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese era el motivo de por qué aprendieron y estaban juzgando a Pablo. Versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, o sea, te mueres y ahí quedó todo. Pero los fariseos afirman estas cosas, que si hay resurrección, que si hay ángeles y que si hay espíritu. Entonces hubo conflicto entre los fariseos y los saduceos. Pero los escribas, que eran de parte de los fariseos, dice el versículo 9, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Así que cuando predicamos el evangelio y a Cristo resucitado, nadie podrá decir que hay un mal en nosotros. El evangelio debe predicarse completo, hermanos, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que se armó ahí un pleito. El tribuno dijo: vengan los soldados, llévense a Pablo, hay peligro de que sea agredido. Versículo 11, ahí está Pablo, prisionero, dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Dígale al de lado: ten ánimo. Ay, la estoy pasando peor que Pablo. Puede ser que tengas aflicciones. ¿Cuántos tienen aflicciones? Pero ¿sabes qué? Ten ánimo, ten ánimo. Y el Señor le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Nada se le ha salido de su control, ni en el mundo, ni en el universo, ni en nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Por eso dormimos en paz. ¿Cuántos duermen en paz? Porque el mundo está loco por todos lados, pero el Señor pone su paz en nosotros y vivimos en paz y dormimos
en paz. Pero fíjate cómo los religiosos, los enemigos de Cristo, porque agredían a Pablo, pero realmente eran enemigos de Cristo. ¿A quién le dijo eso el Señor? A Pablo mismo. Pablo, ¿por qué me persigues? Los enemigos de Cristo querían callar a Pablo, y en el versículo 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Yo ya no encuentro qué pasó con estos hombres, pero Pablo vivió mucho tiempo más después de esto. Si estos cumplieron su promesa que no comerían ni beberían, ¿cómo crees que les fue? Se murieron. Si fueron fieles en cumplir su promesa. Porque Dios libró a Pablo y nos librará a nosotros, hermanos, si somos fieles. Dígale si somos fieles. Si somos infieles, pues Él dice: a ver cómo te va. Así que los saduceos, hago énfasis en estos personajes, eran los liberales de ese tiempo, como hoy en día hay muchos que se dicen cristianos pero muy liberales. ¿Conoces alguno? No me digas. Pero se vale de todo, puedo hacer de todo, no pasa nada, que al cabo no hay espíritu, no hay resurrección, el día que me muera ahí quedamos. Nosotros no podemos darnos el lujo de ser liberales. Debemos ser fieles al Señor y a su palabra, hermano. Y vivir y pensar y desarrollar nuestra vida conforme a lo que Él estableció en su palabra. Así que eran los liberales, los pensadores avanzados. Hoy en día hay muchas personas que piensan que ellos están en otro nivel de inteligencia, de pensamiento. Acabamos de estar con unos amigos que nos estaban platicando, ¿no? Que unas personas de ser cristianos fieles ahora están en un rollo, perdón por la expresión, pero así es, un rollo de meditación y de vida extraterrestre y no sé qué. Y le dice: oye, pero tú eras muy fiel a la palabra, tú conoces la palabra. Es que yo ya estoy en un nivel que tú no puedes entender. Cuidado, hermanos, con eso. Y estos saduceos, como muchos cristianos hoy, son liberales con todos, menos con los que predicamos el Evangelio y la palabra de Dios lo más limpiamente posible. Con nosotros no son liberales, no son, no pueden tolerar la verdad. Así que cuidado con los liberales, hermanos. Si tú predicas el Evangelio y te atacan, no tengas problema, no te atranques ahí por nada. Y se enojaban porque la resurrección de Jesucristo los evidenciaba a ellos de que tenían una doctrina, una enseñanza incorrecta. Así que ahí está Pedro y Juan, prisioneros. Pero había una multitud que había creído. Y al día siguiente, versículos 5 y 6 de Hechos 4, se reunió el concilio religioso, conocido como el Sanedrín. Y había, no tengo mucho tiempo para explicar esto también, pero el Sanedrín mayor, que era formado aproximadamente por 70 personas,
y se juntaba solo para casos como cuando Jesús estuvo todo el Sanedrín mayor reunido cuando lo juzgaron a él y lo sentenciaron a muerte. En este caso aquí estaba también el Sanedrín mayor, porque había sanedrines formados por 20 y tantas personas para cosas de menor calado, valga la expresión. Y se reunió como tribunal para ver qué hacían con Pedro y Juan, pero la intención que tenía era detener las actividades de estas personas a los que ellos llamaban alteradores del orden establecido, de las tradiciones de sus ancestros. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos porque le daban más valor a las tradiciones que a la misma palabra de Dios? Pero, hermanos, cuando alguien nos quiera rebatir y hasta agredir y ponerse ahí intolerante, aprovechemos, hermanos, la oportunidad para hablar de Jesucristo nuevamente. Porque estos se enojaron, pero Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad. Aprovechemos cualquier oportunidad para predicar de Jesucristo, hermanos. Cualquiera, diga cualquiera. Aunque sea una actitud agresiva contra nosotros o de intolerancia, hablemos de Jesucristo, porque Él es digno de que hablemos de Él, hermanos. Además, Él ya nos dio poder. ¿Se acuerdan Hechos 1:8? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y estaba reunido ahí Anás, que era el sumo sacerdote ya en retiro, pero ahí seguía metiendo su cuchara. Caifás, su yerno, y menciona ahí a Juan y Alejandro, de los que no se sabe gran cosa, y los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, hombres de gran influencia. Y ahí los tenían queriendo amedrentarlos. El versículo 7, ellos comienzan todo pidiéndole a los discípulos, a los apóstoles, que explicaran con qué clase de poder o en qué nombre habían ellos hecho este milagro. Ahora, ¿el milagro lo hizo Pedro y Juan? Diga, no, el milagro lo hizo Jesucristo. Pero ellos se acercaron al cojo y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso les estaban preguntando: ¿en nombre de quién? ¿Quién les dio autoridad para ustedes sanar a este hombre? Imagínate, en lugar de que dijeran: ora por mí, también me duele mi rodilla, me duele mi hombro, oren por nosotros. ¿Cuántos saben que debemos orar unos por otros? El que está en necesidad, el que está dolorido, el que está triste, el que está en angustia, el que está en situación difícil, oremos unos por otros. Pero ellos lo que querían era callarlos. ¿Y sabes qué? Hoy en día, como que nadie nos quiere callar, nosotros nos hemos callado solitos. No hablamos de Jesucristo. No tienes a nadie que te haga presión, a nadie que te agreda, a nadie que esté discutiendo contigo, y no hablamos de Jesucristo. Dígale al de al lado: ahí te hablan. Ahí nos hablan, ¿no? Y Pedro y Juan aprovechan la oportunidad y comienzan a predicar en la misma ciudad de Jerusalén. Era una gran oportunidad de predicar el evangelio a los religiosos. ¿Necesitan el evangelio los religiosos? Jesús es indispensable para ellos también. Y
aprovechó su oportunidad Pedro y Juan. Versículo 8 en adelante. Primero le recordó que por qué estaban incómodos o enojados por haber hecho un beneficio a un hombre necesitado. Nos suena fácil, pero oye, que alguien se enoje si le das de comer a alguien que tiene hambre, ¿estará bien? No. Que alguien se enoje si ayudas a alguien a cruzar la calle, si ves que no puede, pues no debería enojarse. Pues estos estaban enojados porque habían sanado a un paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento. Es irracional, ¿no creen? Así es el mundo, hermanos, sin Cristo. Necesitan a Cristo para cambiar su manera de pensar. ¿Nos ven como fanáticos, sí o no? Porque no piensan correctamente. Les hace falta Cristo en su vida, el Espíritu Santo en su vida. Ellos lo habían visto por cerca de 40 años ahí sentado mendigando en el templo y nunca pudieron hacer nada por ellos, por este hombre. Así hoy en día hay muchos religiosos que ven a la gente en necesidad, que los ven ahí metidos en problemas, en pecados y no hacen nada por ellos. A nosotros nos llamó el Señor ¿a qué? A ir y predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a ayudar al necesitado, a ser de bendición, hermanos. ¿Y qué le respondieron? ¿Yo fui el que los sané? No, le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Este hombre está en su presencia sano. ¿Dónde estaba el cojo? Ahí con ellos. Imagínate, él estaba feliz y contento y allí estaba junto con ellos. No podían decir, no es cierto, eso es una mentira. Ahí estaba el cojo, lo conocían. Y vuelven al punto, le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Dios el Padre ha resucitado de los muertos y lo ha exaltado hasta lo sumo, en su nombre está sano. ¿Cómo debemos orar nosotros, hermanos? Luego hay confusión en eso, ahora en esta semana también otro hermano me preguntaba, oye, la oración ¿a quién se debe dirigir? Bueno, ustedes yo sé que leen mucho la Biblia y ya hemos hablado de esto. Mateo capítulo 6, nada más recordando lo que Jesús dijo. Le dijo a sus discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de tanta maldad que hay a nuestro alrededor. Lo dije rápido, pero ustedes saben que hay una enseñanza ahí. Pero nuestra oración ¿a quién es? Jesús nos enseñó, Padre. Después en Juan 14 Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Son tres personas, es un Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, Isaías dice, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Y solo oraban a Jehová, pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Jesús fue muy claro y creo que deberíamos hacerle caso a Jesús, ¿no? Dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que Pedro le dice que el Padre
había resucitado de los muertos a Jesús. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Jesús es el Señor, hermanos. No es el César, no es fulano de tal, no es... Jesús es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Y entramos aquí a un punto en estos versículos del 8 al 12, donde el apóstol Pablo les recuerda las escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 11. Este Jesús, les sigue diciendo, está hablándoles de Jesús, a quien Dios el Padre había resucitado. Es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Ellos eran los religiosos, los responsables de edificar espiritualmente al pueblo de Israel. Y les dice, ustedes desecharon a Jesucristo, porque Él es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Ahora sí les voy a pedir que pongan esas imágenes que tienen ahí. La piedra desechada por los edificadores. Esta es una imagen, esa déjamela ahí ahorita, de una construcción antigua. Y si se fijan, esta es la piedra angular, que es como el cimiento que se ponía en una esquina y ahí descansaban dos partes de la construcción, dos bardas, valga la expresión. Sin esa piedra angular, la construcción no se podría mantener firme. No sé si a ustedes les haya tocado aquí en Morelia, cuando estuvieron arreglando todas las banquetas del centro histórico, alguien haya pasado por ahí. Quitaron todo y pues las pusieron bonitas de cantera, pero cuando quitaron todo lo que había, se notaba la piedra angular en la mayoría de los edificios del centro. De hecho, se nota ahorita todavía, pero fue más notorio porque estaba el piso ya libre abajo y se notaba la gran piedra que habían puesto ahí, porque era una forma de construcción muy segura. Y Jesucristo, lo que les está diciendo Pedro, es la piedra angular y ustedes la desecharon. Tenemos otra imagen. Esa es otra piedra angular. Ustedes conocen todos los arcos aquí, y toda la gran mayoría de construcciones en el centro histórico tiene arcos de alguna forma. Si tú le quitas esa piedra a ese arco, ¿qué sucede? Se viene abajo, porque es la que hace que toda la demás estructura se mantenga fuerte y firme. Quise poner estas dos imágenes porque a veces en nuestra mente decimos, bueno, piedra angular. Bueno, esto es de lo que está hablando Pedro. Jesús es sobre quien todo el edificio se levanta la iglesia, se levanta el cristianismo. Sin Jesucristo, la iglesia y el cristianismo no podrían sostenerse, hermanos. Y Pedro les está diciendo a los encargados de edificar
al pueblo de Israel espiritualmente. Pero hoy nos está diciendo a ti y a mí, papás, mamás y jóvenes también, Jesús es la piedra angular. No podemos quitar a Jesucristo del cristianismo. Hoy se ha sustituido a Jesucristo con muchas otras cosas, aún hasta con diversión, con entretenimiento, con cantos. No les llamaría yo de alabanza en muchos casos. Solo con cantos, con música, con activismo, con muchas otras cosas, pero han hecho a un lado la piedra angular, la principal piedra del ángulo. El apóstol Pedro en su primera carta habla más de esto, de la piedra angular, la piedra reprobada por los edificadores. Es la piedra indispensable que completa la estructura. Si no pones esa piedra, se cae la estructura. Ahí no sale la parte de hasta arriba, pero sigue algo de construcción ahí arriba. Pero sí se entendió la idea, ¿no? Ok. Así que el ejemplo que pone aquí Pedro y Juan es de que ellos lo desecharon a Jesucristo, pero Él ha venido a ser la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Versículo 12, por si había alguna duda a qué se estaba refiriendo Pedro y Juan. Y en ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando Pedro y Juan? De Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hay cientos de nombres en los que muchas personas piensan que pueden ser salvos. En San esto, San aquello. Ahora, en mis buenas obras, muchos creen que tienen su salvación por tener buenas obras, por comportarse de cierta manera que ellos creen que moralmente es correcta. Pero sin Jesús no hay salvación, hermanos. Nadie puede salvarse por obras. Y todas las religiones incluyen las obras. Hoy en día hay mucho cristianismo que tiene a Cristo más las obras. No se diga en la religión tradicional. Sí tenemos a Cristo, sí confiamos en Cristo, sí creemos en Cristo, pero también mis obras. Cuando Jesús, después de estar colgado ahí en el madero, dijo: consumado es. La obra de salvación, de redención, está completada. No necesita absolutamente nada más. En Efesios capítulo 2, versículo 2, 8 al 10, capítulo 2, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie podríamos habernos salvado nosotros mismos. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y es muy claro y muy específico diciendo: no por obras, para que nadie se adjudique nada en la salvación. Toda la gloria, toda la honra, toda la salvación viene por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Así que por eso Jesús es indispensable en el cristianismo. Jesús es indispensable en nuestra vida, en nuestra familia. Jesús es indispensable
en nuestra predicación del Evangelio, hermanos. Porque a veces hablamos de todo menos de Jesucristo. Y hablamos del Moisés, de la salida de Egipto, y es un buen tema porque de ahí viene la Pascua. Pero podemos hablar de un sinfín de cosas y no hablar de lo más importante. Tu salvación solo la puedes tener en Cristo Jesús. Tu vida eterna solo está segura en Cristo Jesús. Tu resurrección de entre los muertos solo puede suceder si estás en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, hermanos. Hoy en día desde hace bastantes años, acuñado la idea de que hay corredentora o corredentores. Pero la Biblia es muy clara. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que en sentido figurado, Cristo es la principal piedra del ángulo, así como la cabeza del ángulo, como veíamos en la imagen número 2. Dígale al de al lado, Él es indispensable. Hablemos de Cristo, prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio como es. No hay salvación sin Él. Es el único y exclusivo Salvador. Y esto no les gusta a muchos. ¿Por qué el único? Porque Dios así lo planeó y Jesús así lo expresó estando en la tierra. Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie es que, nadie. Sin Cristo nadie puede llegar al Padre. Hoy en día, en este día, en todo el transcurso del día, muchos piensan que pueden acercarse a Dios el Padre sin tener a Cristo. Y pueden orar y pueden rezar o pueden tener actividades religiosas, pero para nada llegan al Señor, a Dios el Padre. El escritor de Hebreos dijo que nosotros como creyentes en Cristo, como nuestro único Señor y Salvador, podemos entrar hasta el lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que Jesús nos abrió a través del velo, solo por la obra de Jesucristo. Cuando Él estaba ahí colgado en el madero, y la Escritura dice que expiró, entregó el Espíritu, dice que el velo literal, físico del templo se rasgó de arriba abajo y dejó el arca del pacto al descubierto, mostrando que de ese momento en adelante todos podemos entrar hasta la presencia del Dios Todopoderoso, hermanos. Así que entremos, dile al de al lado, entremos, hermanos, porque muchos tenemos el camino abierto y no entramos, no oramos, no buscamos al Señor. Pero el escritor de Hebreos dice: entremos confiadamente hasta el trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan ayuda en algo? Pues entra, hermano, y ahí encontraremos ayuda. ¿Ayuda de quién? Del Dios omnipotente, hermanos. Y oportuno socorro en nuestras tribulaciones. ¿Quién está en tribulaciones? Entremos, hermanos. ¿Por qué te quedas ahí en la puerta?
Es que estamos muy acostumbrados a que si sacas una cita con un alto funcionario, pues ármate de paciencia y ahí te sientas. Hasta si vas a veces al doctor, ¿qué haces? Estamos acostumbrados a esperar. Pero con Él no hay nada de eso, hermanos. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y podemos entrar todos juntos a la vez. Y Él es tan grande y poderoso, majestuoso, maravilloso, que puede atendernos a todos a la vez. Él no tiene límites, no está limitado en nada. Hermano, si no encuentras ayuda es porque no quieres. Si no encuentras socorro es porque no quieres. Pero podemos vivir de otra manera en la medida en que nosotros vayamos hasta el trono de la gracia. Es de pura gracia que el Señor quiere bendecirnos y ayudarnos. Encontrar ayuda y oportuno socorro. Todo por lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario hace 2000 años aproximadamente. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Jesucristo? Hermanos, por eso nosotros debemos ser como Pedro y Juan. Prediquemos de Jesús. Mira, en estos días, bueno, ya empezó la feria aquí en Morelia, ya escucharon los cohetes y todo. No, pues están muy lejos. Están acá. Yo el viernes no sabíamos que ya había iniciado y el tráfico estaba ahí por Camelinas, Ventura Puente y todo eso. Pero en mi pueblo también está la fiesta religiosa. Empezó el 24 de abril. Y sacan a pasear al Señor del Perdón, pues ahí. Pero no oye, no ve, no camina, lo tienen que cargar. Nuestro Dios nos quiere cargar a nosotros, hermano. Nos quiere llevar en sus manos. Y después de que cargan ahí a todo esto, ¿qué crees? ¿A dónde se van? A la fiesta. Alegrémonos porque ya cargamos a nuestro Salvador. Nuestro Salvador está en los cielos, hermanos. Y todo lo que quiso, Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Por eso en Juan dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque Él está ahí con el Padre. Así que Él es indispensable. Así como el agua que tomas, como la comida que comes, como el aire que respiramos, Él es indispensable para nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual, hermanos. Entre más tenemos de Cristo, somos mejores varones, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos, mejores en todo, mejores trabajadores o lo que seamos, mejores abuelos. Así que este Jesús, muchos todavía lo siguen reprobando. No, siempre quieres hablar de Jesús. Es lo mejor que te puedo dar. No, yo quiero un billete. Pues traigo uno de a 20, pero te lo doy al final, escúchame primero, ¿no? ¿Qué le dijo Pedro y Juan al cojo? No tengo oro ni plata. Y volvemos al punto, ¿qué habría sido mejor para el cojo? ¿Una moneda? No, le dieron algo mejor. Imagínate Pedro ante ese concilio, delante de ellos estaba Jesús y él negó a Cristo 3 veces. Era el mismo concilio.
y ahora se había levantado lleno del Espíritu Santo, diciendo: ustedes rechazaron a Jesús y Él es la principal piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación. El versículo 13 dice que el Sanedrín quedó atónito ante las palabras de Pedro y de Juan. Les hubiera gustado echarlos de ahí casi a empujones o de otra forma peor, y acusarlos de ser hombres sin letras e ignorantes pescadores de Galilea, que eran hombres sin letras, no habían estudiado en ningún instituto bíblico con Gamaliel o con otro, eran pescadores, eran de un pueblito allá de Galilea, pero tenían a Cristo en su vida y el Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Y eso lo cambia todo. Cristo me cambió a mí, su Espíritu Santo hace la diferencia en mí. ¿A cuántos los cambió el Señor? Pero no pudieron hacer nada. Y fíjate lo que dicen, que le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. O sea, ellos se acordaban de Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo Jesús se comportó delante de ellos. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, necesitamos que la gente vea que nosotros estamos con Jesús, que seguimos teniendo comunión con el Señor, hermanos. Pero ¿sabes qué era lo que más hacía que ellos tuvieran este valor y este denuedo? Es que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque por 3 años estuvieron con Jesús, pero ahora habían recibido la promesa del Padre que Jesús mismo les había dicho. Habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo tenemos también el Espíritu Santo de Dios, hermano. La gente se va a quedar asombrada si tú y yo nos paramos con valor. Ahora podemos estar sentados o como sea, pero aquí ellos estaban de pie y hablamos de quién es Jesucristo. Hablamos de cómo toda persona necesita indiscutiblemente a Jesucristo en su vida, de que no es opcional, es indispensable tener a Cristo. Y tenían al cojo ahí, no podían decir nada, no podían hacer nada. Y entonces, versículo 14 en adelante, les dicen: sálganse poquito, porque querían ponerse de acuerdo en qué iban a hacer con Pedro y con Juan. No querían discutir delante de ellos. No podían castigarlos porque ahí estaba el cojo sanado, y ellos lo único que hicieron fue un acto de misericordia. Pero ellos querían detener el avance del cristianismo y de los siervos del Señor. Y entonces los amenazan y les prohíben predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué contestaron ellos? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, diga, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Su primera lealtad, ellos sabían que era ¿para quién? Para con el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿nuestra primera lealtad para quién es? Igual para con el Señor, hermanos. No podemos dejar de decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos entendido y recibido de Él, hermanos, lo que sabemos de Él. No podemos dejar de decirlo.
La Escritura dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron, nosotros. Así que si alguien nos prohíbe predicar el Evangelio, ahí sí desobedecemos a las autoridades y a quien sea. La Biblia nos instruye de obedecer a las autoridades civiles, someternos, siempre y cuando no transgredan lo que el Señor nos ordenó que hiciéramos. Y ellos dijeron: no podemos ni lo vamos a hacer. Eran responsables de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo también, hermanos. No podemos dejar de hablar de Jesucristo, hermanos. ¿Sabes por qué hoy en día no avanza tanto el cristianismo como quisiéramos? Porque hemos dejado de decir quién es Jesucristo. Hace años recuerdo en las iglesias cuando se preguntaba, como lo hace Marco, alguien que esté por primera vez, había muchas manos levantadas. ¿Y sabes qué? De gente que había recibido el Evangelio recientemente. Aquí tenemos ya un buen rato que no tenemos a alguien que ha recibido el Evangelio recientemente. Por ejemplo, Chuy es reciente. Hay algunos que han recibido el Evangelio, pero ¿por qué no vendrá gente que acaba de recibir el Evangelio, hermanos? Porque nos hemos callado. Y Pedro dijo: no podemos dejar de hablar, en otras palabras, de Jesucristo. Y pues los amenazaron. Y termino con el versículo 29. Ellos salieron, pero no iban tristes de que los hayan metido un día a la cárcel, ni que los hayan presionado, ni que los hayan... Nosotros con poquito nos desanimamos. No, ellos no estaban nada desanimados. Fueron delante de ¿quién? Del Señor. Y dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, hablen tu palabra. Y ellos no se cargaron las amenazas de los religiosos, las pusieron delante de Dios. ¿Qué le dijeron? Señor, mira cómo nos amenazaron. ¿A quién hay que dejarle eso? Al Señor, hermanos. No, nunca dijeron: Señor, manda fuego del cielo y que le caiga todo el Sanedrín ahí. No, ellos descansaron en que Dios es más sabio y sabe cómo tratar todo asunto. Ellos solo le dijeron: Señor, mira sus amenazas. Y en segundo lugar dicen: concede a tus siervos. ¿Cómo somos? No me convencen. ¿Qué somos? Siervos. Y concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. ¿Cuántos dicen: yo quiero, Señor, dame más valor para hablar tu palabra? Pero no para ahí todo. Le dicen: mientras tú, cuando nosotros predicamos tu palabra, el Evangelio, mientras tú extiendes tu mano poderosa y que sucedan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya, hermanos. Hermanos, oren por los enfermos, prediquen el Evangelio, hablen la palabra y oren por los enfermos, oren por necesidades, oren por problemas en las casas, por cualquier tipo de situación. No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Por trabajo, para el que no tiene trabajo,
por los matrimonios que están en problemas, por los jóvenes que están cayendo en las garras del enemigo a través de drogas, de vicios, de toda la ideología de género y todo el lobby LGTB, etcétera. Oremos y pidamos al Señor que extienda su brazo y toque corazones, hermanos, que ayude al necesitado, que levante al desanimado. Mientras extiendes tu mano, cuando predicamos el Evangelio, Dios nos respalda, hermanos. A ver, los que más predican aquí una vez al mes, cuando menos en grupo, es los que van al hospital. ¿Cuántos hay aquí? ¿Sienten el respaldo del Señor, sí o no? Gloria a Dios. Es real lo que dice la palabra, hermanos. No tengas temor. No tengas temor. Pablo fue llevado ante reyes, ante Félix, ante Agripa, ante probablemente los altos funcionarios del César y probablemente el César. Y no tuvo temor de predicar el Evangelio. Y algunos como Agripa le dijeron: por poco y no me convences de ser cristiano. Bueno, ya no era su responsabilidad. Él predicó a Cristo. Y estando ahí clamando al Señor, dice que cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios, dice el versículo 31. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermano? Mira, los tiempos son malos, difíciles, puras malas noticias. Y más si te metes a los pleitos políticos ahorita. Ya. Y viene el mes más pesado. Nosotros hay que hablar de Cristo, hermanos. ¿Tú crees que un gobernante tenga la solución a muchas cosas? No. Y nosotros no decimos por quién votes, ese es tu asunto. Ve con el Señor y tú chécalo. Pero el único que puede ayudarnos en todo se llama Jesucristo, hermanos. Porque Él no tiene preferencias. Ay, no votaste por mí. No. Él es libre de esas cosas de los humanos, hermanos. Él es santo. Él es bueno, es amoroso, bondadoso con nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No respondemos como deberíamos responderle a Él. Siguieron hablando con denuedo. ¿Cuántos han visto milagros últimamente aquí? Miren, ahí está Soco, un milagro. Ahí está Erika, un milagro. Esposo Chayito. ¿Quién más? Román, el hermano José. ¿Quién más ha recibido un milagro últimamente? Héctor. Hermanos, Dios sigue obrando a nuestro favor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale un aplauso al Señor, hermano. Jesús es indispensable, hermanos, para toda persona, pero también es indispensable en nuestra vida, en nuestra predicación, en nuestra conversación. Ponte de pie.
Señor, nosotros queremos ser como estos hombres que te sirvieron hace 2000 años también prácticamente, que tenían una convicción muy grande y decían: no podemos dejar de decir quién eres tú, lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. No queremos dejar de decir quién eres, Jesús, qué has hecho, Jesús, y qué sigues haciendo y qué harás. No queremos dejar de decir que estaremos contigo, los que hemos creído en ti, confiado en ti por toda la eternidad, con un cuerpo resucitado también, con una vida que ni nos imaginamos. Alguien dice que tu mejor vida es ahora. No, nuestra mejor vida es cuando estemos en la gloria con Él. Aquí vamos de paso, pero vamos a dejar aquí nuestra vida tirada sin provecho, o vamos a dejar nuestra vida para gloria de Jesucristo. Pablo decía: yo me he desgastado por proclamar a Jesucristo. La pregunta es: ¿qué tanto nos hemos desgastado nosotros por predicar a Jesucristo? A veces nos desgastamos por ganar dinero, por hacer tareas, trabajos en la casa, y nos desgastamos, pero nada nos desgastamos por Cristo Jesús. No está bien, hermanos. Él dio todo por ti, por mí, todo. La última gota de sangre fue la muestra cuando un soldado le atravesó el costado y salió una gota mezclada de sangre y agua. Dio todo, hermanos. Y nosotros somos escasos, somos limitados. Ay, hoy no tengo ganas. Hoy. Solo pensar que Él está esperándonos con los brazos abiertos, que Él está preparando un lugar donde viviremos por toda la eternidad con Él. Él dijo: en la casa de mi Padre vamos a vivir todos, y hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para ustedes. Oh Dios, los tiempos son malos. Queremos hacer caso a tu palabra y proclamar tus virtudes, Señor. Si alguien está pasando una necesidad fuerte o va a pasar algo, venga, queremos orar por ti rápidamente antes de irnos. Si hay alguien que diga: necesito, estoy en una situación difícil, venga, queremos orar por ti. Gracias, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor, que tú sigues obrando a nuestro favor. Y ya predicamos tu nombre precioso, Jesús. Te pedimos que extiendas tu mano